a comenzar. Ya. Nosotros, chiquillos, estábamos en la habilidad de elaborar una interpretación, ¿no es cierto? Esta es la tercera estrategia que vamos a ver de esa habilidad. Ya vimos la de inferir de forma local y global, vimos la de cómo inferir significados. Acuérdense que están esas guías en Classroom. Nosotros ya tenemos dos notas puestas parciales. Esta tiene 5 estrategias. Ya hemos visto las 2 y nos vamos a demorar en realidad esta y 2 semanas más para que terminemos las 5 y poner la tercera nota. Y luego, ustedes saben que siempre les hago la retroalimentación y la repito para que aquellas personas que no lo han tenido correcto, no lo han hecho, no puedan mejorarla. La opción que tienen, que lo va haciendo de inmediato, es que lo sube y yo le digo de inmediato si lo tiene bien, no lo tiene bien, le pongo una nota y usted lo puede mejorar. Entonces, por eso es importante hacerla desde ya. El jueves también vamos a empezar a hacer la guía, entonces ahí van escribiendo en el cuaderno los datos más importantes para hacer la guía bien. Y siempre antes de poner la nota, acuérdense chiquillos, que pueden mejorar. Ahora son 5 semanas en donde pueden ir mejorando las de atrás. Pueden mejorar la 1, la de estrategia global y local, la de los significados, etc. Ya. Aquí ahora es la estrategia de inferir la relación de ideas de un texto. Aquí, en esta estrategia, chiquillo, se necesita que estar bien atento, igual que las otras dos, porque hay que buscar este tipo de relaciones. Mira, el autor de un texto puede recurrir a distintas formas de organizar de acuerdo con los fines que desee conseguir. ¿Qué fines? ¿Qué es lo que quiero? ¿Explicar algo? ¿Quiero entretener? ¿Cuál es la idea que es la que quiero, ¿no es cierto?, yo desarrollar en un texto? La mayoría de estas estrategias, chicos, va quedando un poquitito, pero después volvemos al tiro jóvenes. Acuérdense que son los 2 bloques seguidos. La mayoría de estas estrategias nosotros las revisamos en textos no literarios, es decir, textos expositivos como noticias, artículos, informes, etc. Pero también se dan en textos literarios, porque en textos literarios también inferimos mucho, mucho. Uno deduce conclusiones, uno está de acuerdo, no está de acuerdo, uno puede, ¿no es cierto?, imaginar, puede concluir ciertos hechos, acontecimientos, etc. ¿Qué pasó? Ahí. Esto se va haciendo en cualquier tipo de texto, pero nosotros lo revisamos más en textos no literarios. A su vez, el lector también puede inferir distintas formas de organizar la información de un texto o entre textos. Las formas más comunes de organizar la información son estas que están acá: causa o efecto, problema, solución, comparación, contraste, entre otras, porque también hay textos que se organizan con un tipo de enumeración, de una manera descriptiva, etc. Otras formas, pero las más comunes son las que están aquí. Y ustedes tienen que tratar de deducirlas para saber de qué trata, y son preguntas muchas veces específicas que le aparecen a ustedes en estas pruebas estandarizadas o en montones de textos que ven en clases. Mire, aquí vamos a ver los pasos de las 3 formas que se puede organizar un texto, es decir, causa-efecto, problema-solución y comparación-contraste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el paso 1 podemos determinar un hecho o situación presente en el texto con el que puedas trabajar el efecto e intentar desprender los datos que el texto entrega o las causas de dicho suceso. Te pueden presentar una causa
cuál es el tema, ¿no es cierto? Yo se los digo simplemente, llueve, uso paraguas. Ese efecto causa-efecto. Casi siempre es causa-efecto, a veces podrían estar al revés, y ustedes tienen que tener la capacidad de descubrir cuál es la relación y cuáles son las frases que indican la causa y cuáles son las frases que indican el efecto. Eso tienen que ser capaces de encontrarlos. En el paso 2, buscar pistas y determinar qué provocó o desencadenó el efecto. En este caso hay también marcas textuales que son específicas y tienen que ver con los conectores. Por ejemplo, cada vez que yo pongo el porque, el ya que, el pues, el dado que, puesto que, son conectores que indican que estoy explicando cuál es el efecto, por qué sucedió eso. En el paso 3, determina un hecho o situación que presenta en la otra forma, dificultades y requiere solución. Por ejemplo, nosotros leímos la carta que fue enviada al diario El País, en donde se explicaba, se hablaba sobre el problema del agua y se daba una solución o una posible solución con un programa y un informe que había hecho la ONU en que había que hacer una relación entre la biotecnología y la agricultura, usar ambas cosas. Ahí nos presentaban un texto de problema-solución. Hay que determinar qué situación es el problema, qué oraciones explican el problema. Después, en el paso 4, rastrear el texto y subrayar los posibles elementos que constituyen la solución. Ahí lo teníamos claramente, porque eran 2 párrafos nada más. En un párrafo se explicaba cuál era el problema y después en el otro, que era el programa de la ONU que te daba la solución que dije anteriormente. Ahí las podrían ir con un conector que te indicara el por ejemplo, en el caso de, en cuanto de, en otras palabras, hay que tener en cuenta, te lo podrían decir incluso con una palabra así exacta, es decir, la solución a este problema es, y te lo ponen específicamente y ustedes ahí tienen una marca textual mucho más clara que le puede decir cuál es lo que se, ¿no es cierto?, qué es lo que se propone como solución. Paso 5, infiere en qué sentido la solución aporta la relación al problema de la solución. Si es una solución válida o no, eso ustedes tienen que determinarlo con la lectura y con lo que saben ustedes. Recuerden que ustedes, para esta habilidad en general, traen muchas creencias, juicios y prejuicios que que les da algún sentido a lo que leen. Ustedes pueden estar de acuerdo, saben algo más. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando leímos sobre los Moai? Aquí un compañero me dijo que los Moai lo habían hecho los extraterrestres. Eso es una información que es una creencia que usted trae desde antes y lo puede relacionar con la lectura que está haciendo. Aquí obviamente también, entonces pueden decir si lo que se está proponiendo es válido o no. En el paso 6, busca un hecho, una situación que se pueda comparar o contrastar. Aquí yo digo que la pista más obvia, ¿no es cierto?, más obvia que se puede dar en un texto que las organizaciones de comparación contraste, es que haya 2 elementos que se comparen, perros y gatos, que se comparen comida casera y comida chatarra, que se comparen 2 cosas, ¿ya? Esa es la primera característica que me puede ayudar, ¿no es cierto?, para saber que se está comparando. Y en ese texto siempre te van a comentar cuáles son las similitudes y las diferencias de las 2 cosas, qué es lo que hay. Y para ello te van a poner el no obstante, por contraste, a pesar de eso, por otra parte, por el contrario, al mismo tiempo. Te van a dar pistas de conectores que te indican que hay una contraposición o son iguales o se asemejan y se diferencian. Palabras de ese tipo
que te van marcando cuál es la relación de los textos. Y por último, en el paso 8, infiere qué sentido otorga al texto esa comparación o contraste. Pregúntate qué conclusiones se pueden establecer de la comparación. ¿Por qué se hizo esa comparación? Para que uno vea cuál es mejor, para que uno vea cuál es más caro, para que uno vea cuáles son las diferencias y por qué hay que elegir uno u otro, o saber qué características tiene uno y otro, etcétera. Tienen que ustedes determinar para qué se hizo esa comparación. En textos chiquillos de biología se usa mucho ese tipo de organización, de comparación y contrastes. La primera que vamos a ver hoy día es la de inferir causa y efecto. Inferir la relación de causa y efecto en la información implica concluir información nueva o no declarada explícitamente de los datos que entregan y de la manera que estos se organizan, determinando las razones o consecuencias de dichos sucesos. ¿Qué significa eso? Es que no te van a decir en el título, aquí te voy a explicar las causas y efectos de tal fenómeno. No te lo van a decir casi nunca, un título va a ver como ese. Siempre usted lo va a tener que deducir. A su vez, los textos ofrecen, ofrecen muchas veces hechos complejos y sus posibles soluciones. Para ello es necesario rastrear el sentido de los enunciados y párrafos interrogando el texto. Una estrategia, chiquillo, muy importante en la lectura es que ustedes vayan haciendo preguntas durante van leyendo. Mientras leen, se preguntan. Podrían preguntarse preguntas muy fáciles como ¿quién es el protagonista? Pueden preguntarse cuáles son las características del problema. ¿Por qué hizo esto? Ahí está preguntando una causa. ¿Por qué hizo esto? ¿O por qué no hizo esto? Ahí está preguntándose usted en el texto, en un texto literario. Es importante hacer esa estrategia porque, y en el mismo, por ejemplo, en los libros de lenguaje,